no hay que ser niño para disfrutar los momentos bajo la lluvia. Mi hija Micaela y yo, cada vez que podemos, mientras llueve, jugamos en los charcos, nos bañamos en los chorros que caen de los techos de los vecinos y es una actividad que disfrutamos mucho. Sin embargo, a veces cuando la lluvia no necesariamente arrecia, sino que lleva demasiado tiempo, tiende a ser un poco cansada. De eso vamos a hablar hoy. En su palabra no volverá vacía, de no acostumbrarnos a la lluvia. Cumpliendo la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo, presentamos Su palabra no volverá vacía, un breve espacio para reflexionar en el Evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación, porque su palabra no volverá vacía. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 84 y versos 5 y 6. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Ha estado lloviendo hace unos días acá en la isla de Roatán, donde vivimos mi familia y yo. Y siempre sucede algo cuando llueve más de 3 días en Roatán. Los botes no salen y eso provoca que nos vayamos quedando sin provisiones. No es la primera vez que nos ha sucedido que producto del mal tiempo se cierre el aeropuerto, se cierren los muelles y nos quedemos literalmente aislados. Y a veces uno, cuando estas cosas pasan, tiende a quejarse de la lluvia. Y me ponía yo a reflexionar acerca de la necesidad de la lluvia, pero sobre todo de la necesidad de no acostumbrarse a la lluvia. Pasa lo siguiente, después de unos días de lluvia, ya nos acostumbramos al lodo, nos acostumbramos a que no podamos salir y decidimos tratar de recomponer todas nuestras actividades de tal manera que la lluvia no las interrumpa, y eso es acostumbrarse a la lluvia. No podemos acostumbrarnos a la lluvia. Si bien es cierto, la lluvia trae bendición porque es la forma que Dios usa para fertilizar la tierra y todo eso que ustedes ya saben, también sucede que cuando llueve mucho, la tierra se lava y los nutrientes que deben estar a flor de suelo se pierden. Pero quiero insistir en esto, no podemos acostumbrarnos a la lluvia. A veces pensamos que son las grandes tempestades las que nos afectan en la vida. Siempre escuchamos decir que en medio de la tempestad Dios puede traer su paz, pero ¿sabe de qué no hablamos nunca? Nunca hablamos de cuando no son tempestades fuertes, sino esa lluvia permanente que dura mucho tiempo. Esa lluvia que permanece, esa lluvia puede hacer igual de daño que puede hacer una gran tempestad. Lo único es que el daño va a ser más a largo plazo. En nuestra vida todos atravesamos por tormentas. En nuestra vida todos tenemos momentos en los que sentimos el ventarrón, en el que sentimos la lluvia, los rayos, los truenos, y pensamos, como pasó con aquellos discípulos, que nos vamos a ahogar. Y gritamos: Señor, despierta, perecemos. Y pensamos que eso es lo peor que nos puede pasar. Pero ¿qué pasa cuando la lluvia es permanente? Se lo voy a plantear de esta forma. ¿Qué pasa cuando la crisis no es producto de una sola situación, sino que es una crisis que tarda mucho tiempo? He conocido gente y hemos atravesado, cada uno de nosotros seguramente, por situaciones que no duran un día, por tempestades que no duran un par de horas, sino lluvias permanentes que duran meses e incluso años. Y nuestra actitud en frente de la lluvia es lo que va a determinar qué va a pasar con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios que puede calmar el viento y el mismo Dios que hace callar el mar, ese mismo Dios puede darnos paz, no solo en medio de la tormenta, sino durante todo el temporal.
A veces pasamos inviernos que no duran meses, que duran años. Y solo Dios puede sostenernos en esos momentos. A veces las crisis nos hacen pensar que ya no podemos más, que ya todo está perdido, que ya todo está inundado. ¿Sabe cuál es uno de los principales problemas que acarrean las lluvias constantes? Es algo que le llaman saturación de tierras. No es una gran tormenta la que va a provocar un fuerte derrumbe, lo podría hacer, pero es la caída permanente de agua sobre un mismo lugar lo que va debilitando la tierra. Nosotros necesitamos aprender a vivir cerca de Dios en todo momento, en la fuerte tempestad, pero también en esta lluvia permanente. Le voy a decir algo, las tormentas no duran para siempre, pero tampoco las lluvias duran para siempre. Podemos estar atravesando un invierno de muchos meses o de muchos años, pero definitivamente un día saldrá el sol. De la misma manera que podemos confiar durante la tempestad, podemos y debemos confiar en Dios durante los largos inviernos en los que, como le llaman en mi pueblo, este chipi chipi no deja de caer. Aprovisionémonos, nuestra mejor sombría se llama Jesucristo. Él es el que nos puede hacer permanecer secos en medio del peor invierno, del invierno más largo. Solo Cristo puede traer la llama de su Espíritu Santo que reconforte nuestras vidas. Cristo quiere que usted permanezca seco. Cristo no quiere que estemos como pollitos mojados. Quiere que estemos secos porque cuando estamos mojados, cuando dejamos que el agua nos llene con su frío y estar empapados, eso nos va a debilitar y nos quita la capacidad de actuar. Cuando tenemos frío, ¿qué es lo que hacemos? Nos acurrucamos. No somos capaces ni siquiera de estirar la mano para no sentir frío y nos quedamos cobijados. Y no queremos salir de la cama. Pero Cristo nos está diciendo, yo soy el que te doy el calor. Yo soy el que te prodigo abrigo. Dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cristo es su abrigo. Cristo es mi abrigo. En medio de la crisis, ya sea de una gran tormenta o ya sea de un invierno largo, Cristo es nuestro abrigo. Pero para eso tenemos que decirle a Él, Señor, ven, por favor, abrígame. Usted y yo necesitamos el abrigo de Dios en todo momento. Y le hablo a usted que aún no conoce a Cristo y no le ha entregado su vida a Él. Pero también le hablo a usted que se alejó del Señor y a usted que al igual que yo queremos y procuramos servir a Dios con nuestras vidas todos los días. Necesitamos ese abrigo de Dios y a veces lo sustituimos por nuestras propias chumpas de lana. El mejor abrigo es el abrigo del Altísimo. Por eso hoy quiero invitarle a que le entregue su vida a Cristo, a que reconcilie su vida con el Señor. Y para lograr eso, todo lo que tiene que hacer es repetir conmigo esta pequeña pero poderosa oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por mi vida. Te doy gracias, Señor, porque tú me has guardado, Dios, en cada momento. Porque en medio de la tormenta tú me has traído paz, pero también en medio de las crisis de esos inviernos largos, tú has sido mi abrigo. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Y sé, Dios, que solo tú puedes darme salvación y vida eterna. Por eso te pido, Señor, que me recibas, que me aceptes como tu Hijo. Quiero que seas mi Padre, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, lo felicito. Es usted uno de los miles de millones de hombres y mujeres que hemos comprendido que no solo en la tormenta, sino en el más largo invierno, Jesús es nuestro abrigo. Como siempre le pido que si esta palabra es de bendición para su vida, que por favor la comparta. Dice Isaías 55:11, así es mi palabra que saldrá de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo que la envié.
Eso quiere decir que cada vez que usted y yo compartimos la palabra del Señor, algo se queda en cada una de las personas a las que se lo hacemos llegar. Y eso trae bendición a sus vidas. Le invito pues a que lo comparta y a que nos acompañe en su palabra no volverá vacía.org y en los diferentes canales que tenemos para predicar el Evangelio. Que Dios le bendiga. Hemos presentado Su palabra no volverá vacía, un espacio para predicar el Evangelio de Jesucristo. Para comentarios o reportes de sintonía, escríbanos a contacto@supalabranovolveravacía.org.